El caso de Susana. Como a las 6:30 de la mañana, Susana salió corriendo y gritando a la calle. Parecía que alguien la perseguía. Aún traía su bata e iba descalza. La poca gente que transitaba a esas horas la observaba con miedo. Los vecinos que la conocían trataban de detenerla, pero ella no hacía caso. Cruzaba las calles sin fijarse. Por suerte, no había muchos carros a esa hora. ¡Ayúdenme, por favor! ¡No dejen que me alcance! ¡Por favor! Llegó 2 cuadras adelante, justo donde estaba el puesto de periódicos de don Abel. Ahí cayó convulsionándose de una manera terrible. Gritaba, lloraba y echaba mucha saliva por la boca. El señor, asustado, se quitó su chamarra y la cubrió. Cuando el cuerpo de la joven quedó sin movimiento e inconsciente en la banqueta, la levantó y la llevó a su casa. El señor la conocía de algún tiempo atrás y sabía exactamente dónde vivía. Tocó el timbre del pequeño departamento donde Susana habitaba con sus 2 hermanos. Eran de provincia y habían venido a estudiar a la ciudad. Su hermano Alberto se levantó y vio al señor cargando el cuerpo de la joven. La puerta estaba abierta. ¿Pero qué le pasó a mi hermana? No lo sé, contestó don Abel. Estaba yo en mi puesto y ella perdió el conocimiento frente a mí. No sé si la seguían o por qué corría. Gracias, don Abel. Nosotros la cuidaremos. Está bien, muchacho, pero yo creo que necesita que la vea algún médico. No es normal lo que le pasó. Si necesitan algo, nada más me avisan. Y no dejen de tenerme informado. Para esos momentos, Susana estaba recobrando el conocimiento y no tenía la menor idea de lo que le había sucedido. Solo sentía un terrible dolor en la mandíbula y tenía los pies muy maltratados por haber corrido descalza en la calle. Todo era muy raro. Nadie se explicaba qué sucedía con Susana y, por supuesto, ella menos. Sus hermanos le sugirieron que no fuera a la escuela ni a trabajar por ese día. Al fin y al cabo era viernes y tendría todo el fin de semana para descansar. Susana insistió en preparar el desayuno para sus hermanos. El más grande tomó algo ligero y se fue rápidamente. Teresa, su hermana, entraba a la escuela un poco más tarde. Cuando se disponía a salir, volteó para despedirse de su hermana y la notó muy rara. Susana estaba sentada en la esquina de la cama, observando a su hermana con una mirada muy fea. ¿Estás bien, manita? Susana no contestó. Comenzó a gruñir. Su hermana, asustada, quiso calmarla, pero fue en vano. Susana empezó a hacerse daño sola. Se rasguñaba los pies y los brazos. Se azotaba en la pared. Teresa comenzó a pedir ayuda. La primera que llegó fue la señora que cuidaba el edificio, y luego varios inquilinos. Todos trataban de detener a Susana, pero ella los levantaba con una fuerza increíble. Cuando todo esto pasó, exhausta y recobrando nuevamente su personalidad, le dijo a su hermana: «Ayúdame, por favor, no dejes que me alcance». Y perdió el conocimiento una vez más. Cuando despertó estaba toda adolorida, sobre todo de la mandíbula y la lengua. Tenía rasguños por todas partes del cuerpo y las piernas estaban muy hinchadas. La señora que cuidaba el edificio se ofreció a acompañarlas para llevar a Susana al médico y más tarde las alcanzó su hermano. Ese viernes le practicaron todos los estudios posibles. También hicieron pruebas para determinar indicios de cualquier enfermedad mental. Semanas después, los médicos indicaron que gozaba de buena salud. Una leve tranquilidad llegó a ellos cuando recibieron la noticia de que Susana se encontraba bien. Pero también sentían preocupación sobre qué harían si volvía a suceder todo lo anterior. Aquello era tan extraño y repentino. Ella siempre había sido normal. Por algunos días todo parecía estar bien, pero una noche, al irse a dormir, Susana comenzó a balbucear una vez más. Aventaba la cabeza hacia atrás y su mirada estaba perdida. Corría por el pequeño departamento y caminaba hacia atrás. Su hermana estaba asustada y comenzó a ponerse histérica. Alberto trató de detenerla, pero Susana se le aventó y montó en su espalda, carcajeándose desenfrenadamente. Luego asestó un golpe en la cabeza de su hermano y ambos cayeron al suelo. Momentos después, y cuando la crisis había pasado, la acostaron en la cama. Susana estaba hinchada de las piernas, los brazos y sobre todo del abdomen. De pronto sonó el timbre de la puerta. Era don Abel, que pasaba para ver cómo seguía la joven.
Los muchachos le contaron lo sucedido ante el asombro de Susana, quien ya estaba restableciéndose y no recordaba nada de lo ocurrido. Sin embargo, cada vez que quería decir cualquier cosa respecto a lo que les pasaba, su lengua perdía el control y comenzaba a balbucear. Don Abel estaba muy sorprendido por el estado de la chica y le conmovía la angustia de los hermanos que no sabían qué hacer. «Muchachos, yo conozco a alguien que tal vez pueda ayudarla. Yo no sé qué tenga, pero tal vez la ayuda de un padre funcione. Mi hermano es sacerdote y algunas veces me platicó que cuando estuvo viviendo en el estado de Veracruz atendía casos muy raros de gente. Es posible que él sepa qué puedan hacer. ¿Qué dicen? ¿Vamos?» Los muchachos se vieron unos a otros y se dispusieron a llevarla a un templo cercano con el clérigo. Se pusieron sus chamarras y tomaron una cobija para cubrir a Susana, que no hizo más que lanzar un gemido y acurrucarse. No obstante, cuando trataron de levantarla, la muchacha era una tabla. Estaba dura, sus extremidades no se doblaban. Tenía trabada la mandíbula y pesaba 3 veces más que su peso normal. Entre los 3 trataron de levantarla, pero era como si fuera de plomo. Susana no dejaba de babear y balbuceaba cosas extrañas. Después se puso de pie de un salto y los observó nuevamente con esa mirada extraviada y fija, y caminó hacia atrás. Don Abel salió corriendo. «Mejor voy por el sacerdote». La parroquia no estaba muy lejos y el señor corrió lo más rápido que pudo. Al tratar de cruzar la calle se detuvo al ver que venía un camión muy grande, pero al volver a mirar de nuevo no vio nada. Siguió corriendo. Tenía la sensación de que alguien lo seguía. Cuando llegó al lugar donde estaba la parroquia, esta no estaba abierta. Tocó desesperado y al no responder nadie, empujó la puerta lo más fuerte que pudo. Detrás del portón principal salió un perro enfurecido, que se le lanzó a las piernas y logró clavarle los colmillos en una pantorrilla antes de echarse a correr. «¿Pero qué alboroto?», salió el sacerdote enojado. «Abel, ¿qué pasa? ¿Qué haces aquí tan tarde?» «Hermano, yo estoy bien, pero tienes que ayudar a una muchacha. Vente, en el camino te explico». «Sí, vamos, déjame sacar unas cosas», dijo y se regresó a la sacristía. Don Abel se quedó en la puerta de la parroquia revisando su pierna. Afortunadamente la mordida del animal no era muy profunda. En ese momento comenzó a soplar un viento muy fuerte, como si fuera alguna película de terror. Era claro que algo no quería que esta situación se solucionara. Nada tenía sentido. Todo lo que estaba pasando era de locos. No tenía coherencia. Mientras tanto, en la casa de Susana, ella había perdido nuevamente el conocimiento y sus hermanos trataban de reanimarla. Abrió lentamente los ojos y les dijo a sus hermanos: «Por favor, ayúdenme. No dejen que me alcance. No más, por favor». Tocaron el timbre y Teresa se paró a abrir la puerta. Era don Abel y el sacerdote. Cuando Susana los vio, se agazapó en una esquina de la cama, como si tuviera mucho miedo. De solo verla, el sacerdote supo inmediatamente que estaba muy mal. Se acercó a ella y le acarició la cabeza. «¿Qué te pasa, hija? ¿Qué sientes?». Susana le aventó el brazo. Su lengua se tornó en un color morado y parecía que se había alargado. Comenzó a moverse de un lado a otro, emitiendo gruñidos como de bestia. La chica se pellizcaba nerviosamente los brazos y la cara. Su cuerpo temblaba. Estaba aterrada. Tenía la vista desorbitada. El sacerdote se sentó junto a ella y la abrazó. Susana comenzó a llorar. «Ayúdame, ¿qué me pasa?». «No te preocupes, hija. Te ayudaremos». Susana comenzó a agitarse. Su cuerpo se levantaba como resorte de la cama una y otra vez. Sus piernas y brazos tenían muchísimas cortaditas por las que brotaban pequeñas cantidades de sangre, y su estómago se inflamaba y se contraía con cada respiración agitada. Perdió nuevamente el conocimiento. El sacerdote comenzó a orar y les pidió a todos los presentes que lo ayudaran a rezar. Susana volvió en sí minutos después. Estaba muy agotada, pero parecía que las oraciones del sacerdote habían funcionado. Se comenzaba a deshinchar. Cuando llegó la calma, el sacerdote trató de averiguar qué pasaba con Susana. Le preguntó si había jugado algo extraño o tal vez presenciado algún ritual, que le ofreciera algo, cualquier cosa que lo llevara a entender qué le sucedía. Pero Susana era una joven devota
y nunca le había gustado meterse en esas cosas. Solo estudiaba y trabajaba. Era muy tranquila. El sacerdote se quedó con ellos toda la noche. Les explicó que algunas veces estas cosas pasan por alguna causa generada por alguien, que en el mundo espiritual todo puede suceder. Incluso podían ser pruebas de fe. Indudablemente algo muy malo le sucedía a Susana, pero el poder de Dios es más fuerte que cualquier cosa. Los exhortó a orar por ella. Para las 6 de la mañana del sábado, y después de varias crisis, Susana estaba muy maltratada, pero ya no estaba hinchada. Su vientre estaba morado y la lengua le dolía como si alguien la hubiera cortado en pedacitos. Apenas podía hablar. Teresa observó los brazos de su hermana, vio pequeños brillitos en las heridas y se lo comentó al sacerdote. Este le pidió unas pinzas de depilar y de cada pequeña herida de piernas y brazos sacó pedacitos de vidrio. Parecía como si alguien se los hubiera incrustado. Después la curaron y vendaron sus heridas. Con el paso de los días su vientre se fue desinflamando, aunque todavía conservaba un color amoratado. Susana todavía no se recupera del todo. Diariamente, alrededor de las 3:30 de la mañana, sufre una nueva crisis o posesión, como lo llama el clérigo. Cada vez son menos intensas y el clérigo confía que se recuperará pronto. Mientras tanto, Susana trata de llevar una vida lo más normal posible. Tal vez nunca logra explicarse por qué le sucedió a ella. Ahora solo acepta que son cosas que ocurren. Se aferra a la vida y tiene la plena confianza de que pasará, aunque no sabe cuándo. Susana se adapta tanto a la situación que ya no es necesario que el religioso la visite en su casa. Todas las mañanas llega puntual a las 6 a la parroquia y camina hasta el sótano acompañada por el sacerdote y sus 2 hermanos. Ella misma extiende una colchoneta en el piso y acomoda algunas cosas. Agua bendita, veladoras blancas, flores del mismo color y una Biblia. Se acuesta resignada y preparada para lo que vendrá enseguida. Su posesión comienza ante la mirada de quien esté. Emite sonidos extraños, se agita. Sus hermanos la sostienen por los brazos y comienzan a rezar. Todo pasa igual de rápido que como llegó. Se incorpora, se arregla las ropas, levanta la colchoneta y acomoda todo en su lugar. No permite que nadie le ayude. Sale del sótano de la parroquia acompañada de sus hermanos, dispuestos a vivir intensamente. ¿Por cuánto tiempo? No lo saben. Espero en Dios que Susana haya encontrado por fin la paz en su vida y en su corazón. Cita misteriosa. Don José Campero, maestre de campo y caballero de la Orden de Santiago, era gobernador y capitán general del Yucatán. Era valiente, esforzado y de anchos ánimos. Peleó con incansable ardor en las guerras contra los indígenas. Luchó siempre con valentía en contra de los piratas más temibles. En el mar y en la tierra se pasó la vida en esas lides. Siempre estuvo metido, gallardo, entre espadas y piedras, y echándose por lo más sangriento de la batalla. Andaba toda hora entre el peligro, seguro y cierto, sonriendo con dulce encanto a la muerte, como a una novia querida. El valeroso don José Campero nunca tuvo miedo, jamás le tembló el alma, pues era un noble caballero de España, y su patria, así como es madrastra de los cobardes, es madre de los valientes, dice Cervantes en el Persigles. Una mañana lo acompañaron hasta la puerta misma de su casa don Felipe, el delegado del ramo y asiento de los naipes, y don Raimundo de Almagro, fiscal del crimen. Subió a su cámara don José y estuvo leyendo unas bulas de la Santa Cruzada. Luego, su ayuda de cámara le llevó la aljofaina para lavarse las manos, con las toallas y el limón, y enseguida se sentó a comer tranquilo, con ánimo alegre. Después del breve Domine Bendicite, tomó el paño de mesa, besó el pan y comió, para abrir boca, unas cebollitas y unos pepinillos en agrura. Y embocándose un buen vaso de vino, del oloroso, de ese de 4 cepas, para abrigarse el estómago, echó las sopas en la escudilla de plata para formar lecho al primer tumbo de la reverenda olla. Más vale vuelco de olla que abrazo de moza, también dice otro fabla. Después de Dios la olla, que la casa de Quirós todo es bambolla.
Le venían de la cocina los olores gratos de los almodrotes y pebres que bañaban el jugoso estofado, las magras y el pollo en pepitoria, y sonriendo con golosa delicia ante aquellas suculentas magníficas que le iban a alegrar lo más íntimo del alma, levantó el plato de talavera azul y blanco, y vio que debajo estaba muy doblado un papel que solicitó en el acto su curiosidad. «Esta noche, a las 12 en punto, te espero, capitán, en la catedral», decía el papel con clara letra de Albalaez. Se le acabó a don José Campero el contento que le llenaba el espíritu de feliz optimismo. Llamó con enojo a la ayuda de cámara, llamó a su maestresala, llamó a los pajes y lacayos, y ninguno le supo decir quién puso ahí debajo de su plato ese papel. Todos se azoraban de que ahí estuviera. Ya don José no comió con el apetitoso gusto de siempre sus manjares suculentos, en los que ponía un refinado saber su guisandera. Tenía el pensamiento en otra parte y casi ni distinguía los ricos sabores de los guisados. Solo bebió de su vino. A buen comer o mal comer, 3 veces beber, y don José cumplió con el refrán muy a conciencia. No pudo dormir su siesta regalona y sabrosa. En la penumbra de su alcoba, el pensamiento le andaba dando vueltas y vueltas, inquieto. Se extendía sobre el silencio de la ciudad la voz lenta y grave del esquilón de la catedral, llamando a coro a los señores canónigos, y entraba, trémula y fina, en la alcoba a llevar mayor inquietud a don José. De tiempo en tiempo vibraba en el sosiego de la siesta el canto agudo de un gallo. Salió a la calle el caballero. La calle estaba llena de soledad y amarilla de sol. Llegó a la capitanía, enjugándose el sudor que el peso del bochorno le sacaba, copioso de la frente. Se puso a despachar en algunos de sus negocios. Habló con este y con el otro señor. Firmaba un papel, leía una escritura, contestaba un memorial, se reía con las estupendas quimeras que fantaseaba un tenaz arbitrista. No recordaba ya el capitán don José Campero el inquietante papel que halló debajo de su plato azul y blanco de talavera. Ya estaba con su afable cordialidad de siempre. A todos sonreía, a todos les decía cosas gratas y buenas, y narraba lances de amor y de guerra. La tarde metió sombras en el aposento y el gobernador y el capitán general dejó los negocios, y con el oficial de la contaduría de propios y arbitrios, don Fernando Ordóñez, y con don Germán Beitia, se fue a la sosega tertulia que se formaba en la celda prioral de San Francisco. Volvió a su casa con la preocupación de un intrincado negocio de la Real Audiencia. Revolvió largo rato en unos henchidos cartapacios antes de ir al comedor. Por fin se puso ante la mesa cuando oyó el largo toque de ánimas que pasaba. Quejumbroso por entre la noche, rezó las avemarías con la cabeza inclinada y las manos juntas sobre el pecho, debajo de la barba. Al levantar el plato encontró otro papel. «Capitán don José Campero, te aguardo en la catedral a las 12 en punto de la noche». Se estremeció largamente. Otra vez la misma cita misteriosa. Los criados, llenos de extrañeza, temblaban ante el furor y las terribles amenazas de don José, pero no supieron decir tampoco quién puso ahí ese nuevo papel. El capitán general y gobernador del Yucatán era muy valiente y atrevido, como lo demostró en todos los peligros humanos, pero ahora sentía miedo, un miedo invencible, y con él una extraña angustia le penetraba muy fría en el alma. Estaba perplejo el buen capitán. En las manos tenía un menudo sacudimiento. Se le espeluznaron los cabellos y un temblor helado le corría por todo el cuerpo. Sus ojos, que naufragaban en el asombro, veían fijamente las llamas largas, puntiagudas, vibrátiles de las velas que ardían en el alto candelabro de plata que esclarecía el comedor desde el centro de la mesa y amontonaba las sombras en los rincones, detrás de los muebles. Las llamitas se agitaban, se sacudían incesantes, ondulando de arriba a abajo, como movidas por temblor nervioso. Los ojos de don José andaban azorados sobre ellas. De tiempo en tiempo se alzaba una de las manos del caballero, iba desde el mantel hasta la barba senatorial y augusta,
Le recorría lenta, muy lentamente, una vez y otra vez. Luego se iba hacia la cabeza, pasaba y repasaba por la cabellera cana y caía de nuevo, desfallecida sobre la mesa, para ir a coger, con temblorosa inseguridad, el inquietante papel. Lo volvía a leer y se quedaba pensativo, o bien su mirada se iba a escudriñar las sombras, o se levantaba de su asiento silencioso, grave, y recorría muy despacio la habitación, y se refugiaba después en el hueco de la ventana para esparcir su terror en la frescura de los ramajes que subían desde el jardín bajo el silencio de las estrellas. Lleno de tortura salió de su casa, sentía en el pecho un afanoso latir de ansiedad y de miedo. Fue a ver al arzobispo, don Fray Luis de Cifuentes y Sotomayor. Mostró a su ilustrísima los 2 extraños papeles que había recibido. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Iba a la catedral? ¿No iba a la catedral? ¿Era caso de conciencia? El obispo no hallaba qué decir para desatar las dudas a un buen amigo. No. Él tampoco podía resolver nada. La perplejidad le entorpecía el entendimiento. Que vinieran unos frailes prudentes, austeros, sabios, y se les tomaría su docto parecer. Los familiares fueron a buscar a los conventos, a los padres graves que indicó su ilustrísima. El obispo y el capitán general se quedaron pensativos, silenciosos, abrumados en los amplios sillones de cuero. Los agobiaban negras consideraciones, presintiendo que se acercaba un maleficio. Fueron llegando los frailes, 8 o 10 se reunieron, todos enjutos de tanta maceración, de tanto estudio y vigilia. Las meditaciones los habían consumido sobre los amarillos infolios. Tenían los ojos hundidos, cavernosos, y en ellos les temblaba una extraña luz. Se les expuso el caso y empezaron a discutirlo con ciencia. Hacían sutiles consideraciones metafísicas, citaban cánones, súmulas, numerosos textos de los santos padres. Hablaban de los destinos del hombre y de la esencia de Dios, y llegaron sus razonamientos, entre finuras de análisis, a los límites más extremos, a donde solo llegan las cabezas más robustas. Después de largo rato de intrincadas discusiones teológicas, fueron todos de un parecer, que el capitán general y gobernador debería acudir a esa cita misteriosa que le daban a la medianoche en la catedral, pero que fuera con santas reliquias y libre de pecado mortal, por lo que acordaron que se confesara. Ellos se quedarían en sus iglesias haciendo rogativas con sus conventuales, y que Jesucristo y su madre la Virgen María lo acompañaran, amparándolo. El obispo dijo que iba a mandar cerrar todas las puertas de la catedral, a fin de que si las encontraba así, cuando llegara al atrio, se volviera tranquilo a su palacio. Llamó a un familiar y le dio la orden. El capitán general no dijo una sola palabra. Se alzó muy sombrío de su asiento y se fue a arrodillar ante el obispo y se confesó. Su ilustrísima le bendijo al acabar de decir sus pecados y le echó al cuello unos escapularios y en la faltriquera le puso unas reliquias. El capitán general salió lentamente para aquella cita con un gesto sumido en que todo lo entregaba al cielo. Estaba pálido don José, le temblaba la barba. Con paso firme llegó hasta la catedral. La recia, claveteada puerta estaba cerrada, pero apenas se acercó a ella, se fue abriendo un postigo, muy pausadamente, silencioso, sin quejido de los gozones, sin un leve rumor. Vio salir de la oscuridad una mano larga que lo invitaba a pasar adelante. Entró. La tiniebla llenaba la vasta hondura de la iglesia. El caballero era como sombra en la sombra, en el acto. La luz de un cirio saltó inquieta en el altar mayor, taladrando la foscura. Se agitaba, se sacudía la llama entre la espesa oscuridad como con terror. Parecía querer desprenderse y volar para salir de aquellas tinieblas pavorosas. Apenas don José Campero traspasó el umbral, empezó el pesado postigo a cerrarse solo. Lentamente, como si alguien lo empujara con suavidad. Pasó 1 hora, pasaron 2, acaso pasaron 3 largas horas, y el gobernador capitán general no salía de la catedral.
Por fin se volvió a abrir con lentitud el pesado postigo. Pero ahora sus goznes iban lanzando en el silencio un rechinido agudo que se modulaba en inflexiones largas y clamorosas. Don José salió trastabillando, como ebrio. Era como leve viruta al viento. Su respirar era anhelante, fatigoso. Parecía que se ahogaba. Al pasar frente a un nicho, la devota lamparilla, que ante él titilitaba mortecina, resbaló su luz por la cara del capitán general, quien alzó los ojos llenos de angustia y de lágrimas, buscando con súplica ansiosa el rostro de la Virgen que tenía fija una sonrisa cándida, llena de suave ternura, pero solo vio el brazo de la Virgen que sobresalía de la sombra, bendiciendo con frágil ademán, y aunque se sintió como confortado, siguió su camino con pasos tropezones, arrastrados, envejecidos. Llegó, lleno de angustia, a su enrejado caserón de altas paredes grises. Con desfallecimiento alzó el repostero que cubría una puerta, y fue a caer en un sillón de cuero labrado, y echándose de bruces sobre la mesa, lanzó un sollozo desgarrador y pasó su vida a manos de la muerte. ¿Qué vio en la catedral el valeroso capitán general don José Campero? ¿Con quién habló? ¿Qué le dijeron? Misterio, misterio impenetrable. Solamente se supo con certeza que le sobrevino un sudor tan copioso que pasó hasta el cojín de terciopelo de la silla en que estuvo sentado. También se supo bien que salió con un pliego en la mano, por el que se cobró en México la suma de 300,000 pesos. El callejón del colgado. En la actual calle de Venustiano Carranza, antes llamada de la Cadena, tuvo lugar un suceso que originó la presencia de un espectro, y con él, esta leyenda. Nos encontramos en los años finales del siglo XVI. Los vecinos de la Nueva España, integrados por indígenas, mestizos, españoles y frailes peninsulares en su mayoría, vivían en permanente temor debido a la gran cantidad de crímenes que ocurrían a diario, al parecer ejecutados por el mismo sujeto. Por las noches, en cualquier momento, se escuchaban fuertes alaridos en la calle que el asesino profería mientras escapaba. La población sabía que se acababa de cometer un crimen y entonces ponían seguro a las puertas y ventanas de sus casas con fuertes trancas. Algunas personas los llegaron a ver, corriendo, gritando y aún empuñando la daga. El ser terrible parecía volar entre las calles empedradas. Todos los que lo vieron o escucharon creyeron que era el demonio. Así el fraile Sanabria, que en una de esas noches, en compañía de un mestizo, regresaba de dar una confesión. De lejos lo vieron y enseguida escucharon una voz desesperada. ¡La ronda! ¡Venid, alguaciles! ¡Dios mío, venid! Temerosos se acercaron al lugar de donde provenía el llamado. Y ahí encontraron a un hombre inclinado sobre otro que yacía en el suelo, cubierto de sangre. ¡Dios mío! ¿Qué sucede? ¡Oh, mi hermano se muere, padre! Ha sido acuchillado por ese demonio. Confesadle, por Dios. Fray Sanabria se inclinó hacia el herido, le tomó la cabeza entre sus manos, mas se dio cuenta de que agonizaba. Lo siento, caballero, solo puedo darle la extrema unción. No es posible, padre. ¿Acaso va a morir? Callad y dejadme hacer. El fraile Sanabria, con la cruz y el rosario en mano, procedió al sacramento. Luego cerró los ojos del muerto y lo cubrió con su túnica. La ronda pasó en esos momentos, se acercó al grupo. El hermano del difunto se adelantó. ¡Mirad! Mi hermano don Jimeno ha sido víctima de ese demonio. ¡Ira de Dios! Otro muerto acuchillado sin piedad. ¿Qué mano perversa es capaz de tal infamia? Lo vimos, señor capitán. Creo que es el mismo diablo. Perdonad, padre, pero para mí que es obra de un malvado. Hombre o demonio sois la justicia. ¡Detenedle! ¿Qué más quisiera? Pero bien sabéis que ese tan luego ataca dentro de la ciudad como fuera de la traza. En efecto, el criminal daba muerte a sus víctimas en cualquier rumbo de la capital, sin que fijase un patrón del tipo de personas. Lo mismo perecían hombres que mujeres, pobres y ricos. Lo único común era la puñalada, honda y certera, que asestaba en el pecho, de manera que el atacado moría casi al instante.
Despoblada prácticamente la ciudad en ese entonces, no siempre se escuchaban los alaridos del asesino, ni los ayes del moribundo. Solo se encontraban los cadáveres frescos aún o en los inicios de la descomposición. Cuando esto ocurría, los pobladores daban por atribuir el crimen al demonio, pues la soledad de los parajes nocturnos propiciaba la fantasía. Otros más incrédulos lo negaban. Así, cuando se encontró el cadáver de don Pedro de Villegas en las afueras de la ciudad y se observó que el tipo de herida era más fino, producto de una espada u otra arma, y también que había varias heridas en su pecho, y no una, como se sabía, acostumbraba a dar el demonio, un conocido del difunto señaló sus sospechas. Con seguridad el crimen había sido ejecutado por el esposo de la mujer, con quien don Pedro tenía amoríos prohibidos. Otro hombre, aunque aceptó el argumento, juró haber escuchado en ese lugar los alaridos usuales del asesino. La justicia, por su parte, solo cumplió con las diligencias de rutina que el caso requería, sin que hicieran ninguna investigación posterior. Pero los crímenes continuaron, por lo que el virrey don Luis de Velasco II reunió a las autoridades civiles y eclesiásticas de la Nueva España para darles a conocer su mandato, mismo que decía: «Yo, el virrey don Luis de Velasco II, ordeno en relación a los crímenes que agostan a la Nueva España, que si se trata de un ser demoníaco, se haga cargo del asunto el Santo Oficio, y si es de este mundo, la justicia, a fin de aplicar al criminal el más horrible y cruel de los castigos. De modo, pues, que para un mismo fin, la justicia de Dios y del virrey trabajarán por separado». Durante varias noches se pudo ver a los religiosos recorrer las calles, con las cruces y utensilios necesarios para el exorcismo. Mientras tanto, el capitán y sus lanceros hacían lo propio, pero en todas las ocasiones en que el asesino atacaba, los soldados y los religiosos llegaron tarde. Ya la víctima yacía moribunda y el responsable había escapado. Ciertamente oyeron sus alaridos, pero se confundían sobre el lugar de procedencia de estos. Los religiosos también lo vieron correr, y aunque hicieron el esfuerzo de perseguirle, pronto desapareció de su vista. El asesino se escabullía con presteza. Parecía ser hombre y demonio a la vez, un demonio que tenía, a decir de un fraile, un pie de cabra y el otro de gallo, o que era una bruja, como señalaba uno de los oidores que formaba parte de la comitiva. Cansados y temerosos, los frailes oraban en la plenitud del sereno nocturno, para alejar el maleficio que asolaba la ciudad virreinal. Después de un tiempo la persecución cesó, aun cuando el sentir general era aprensivo. Las actividades de los pobladores se realizaban de manera acostumbrada, entre ellos el oidor mayor, don Álvaro de Peredo y Zúñiga, que laboraba como siempre en su casa, en la calle de la Cadena. Una mañana el sirviente del oidor entró en su despacho para comunicarle sumamente nervioso: «Perdonad, señor amo, pero un hombre pregunta por vos». «Decirle que me vea en audiencia». «Le dije tal, señor, mas insiste. Dice que es un asunto secretísimo, relativo al demonio criminal». «¿Qué? Hacele pasar y déjame a solas con él». El oidor lo esperó de pie. Entró un hombre de aspecto modesto que se presentó. «Buenos días, vuestra señoría. Soy Lizardo de Ontuñano, natural de San Lucas, taonero de oficio. Me atrevo a molestarlos porque... ¿Decís que conocís la identidad del asesino? ¿Del diabólico ser?» «Así es, señor oidor mayor. Le he seguido varias noches y le he visto atacar a sus indefensas víctimas». «¿Y después? Continúa». «Le he seguido y le he visto entrar a su casa». El oidor mayor se puso de pie resuelto. «No perdamos tiempo. Vayamos a la audiencia. Ahí se os dará fuerte recompensa por revelar la identidad del criminal». El oidor se hallaba alborozado. En su mente pronto se formó la idea sobre las ventajas que obtendría por intervenir en un asunto tan álgido, pero el hombre se quedó callado, sin moverse a lo que el oidor le demandó. «¿Pero qué os pasa? ¿Por qué os detenéis?» «Perdonad, señor oidor, pero no busco recompensa por revelar el nombre del criminal, sino por callarlo». «¿Qué decís? No os entiendo. ¿Pagar porque calléis? Si lo que precisamos es saber el nombre del asesino». Con la cabeza baja que escondía sus torvos ojos, el hombre le dijo: «Señor oidor, es que el asesino es vuestro hermanastro, don Gaspar de Aceves». «No es posible.
Mi hermano está enfermo, pero criminal no es. Averiguadlo, vuestra señoría. El oidor dejó al hombre en el despacho, caminó hasta la habitación de su hermanastro, abrió la puerta y grande fue su sorpresa cuando revisó el lecho de éste. Encima de las mantas sucias y revueltas se hallaba una capa, cuyo embozo tenía manchas de sangre, y sobre éste yacía un puñal, con el filo cubierto por abundante sangre reseca. ¡Oh, Dios mío! ¡Es la sangre de sus víctimas! Cuando regresó donde lo esperaba Lizardo, el oidor iba anonadado. Todavía dudó por un momento, le costaba creerlo, pero ahí estaban las pruebas. Además, sabía que su hermano no estaba bien de sus facultades mentales. El taonero esperó un momento a que se repusiera. Entonces le dijo: «Os habéis convencido, ¿verdad? Fije vuestra merced la cantidad de oros que he de darme, pero yo me daré por bien pagado». «Idos ahora, señor Lizardo. Ya os avisaré mañana». El oidor abandonó su trabajo ese día, torturado por el descubrimiento, por el conflicto entre su deber y sus sentimientos. Tomada su decisión, al día siguiente entregó una cantidad a Lizardo de Ontuñano, quien le aseguró su silencio. Por otra parte, encerró a su hermano. Sin embargo, el hombre no se conformó. A la primera extorsión continuaron otras. El oidor mayor había desmejorado, le pesaban los alcances de la enfermedad de su hermano, y empezaba a irritarle cada vez más la presencia del extorsionador. Al fin, una mañana, mandó detenerle. Lo culpaba de ser el autor de los crímenes en serie. Lizardo de Ontuñano, dicen los documentos del Santo Oficio, proclamó su inocencia, pero fue en vano. El juicio se acercaba. Él sabía que podía ser condenado, consciente de la influencia del oidor y de la arbitrariedad de la Inquisición, conocida por todos los habitantes. Pidió hablar con el oidor mayor, pero al tiempo que lo comunicó al carcelero, detrás apareció el oidor para interrogarlo. En la celda, Lizardo quiso chantajear al funcionario, con la amenaza de delatar a su hermano si sostenía su acusación, pero el oidor no cedió. Entonces tomaron un acuerdo. El oidor le propuso que declarara conocer al asesino, haberlo visto, pero no saber su nombre ni el lugar de su morada. A cambio de ello, juró dejarlo ir. Por su parte, Lizardo juró guardar el secreto. Se llevó a cabo el juicio, con el oidor mayor al frente del jurado. Este le preguntó: «¿Confesáis que habéis visto morir a las víctimas, correr la sangre y saber su identidad?» «Sí, confieso». El oidor se levantó de su asiento para señalarlo. «Miembros de este santo tribunal, no hay duda alguna. Aquí tenéis al diabólico asesino. Someterle a tortura, en tanto se decide la forma de matarle». El verdugo lo tomó por los hombros. Violento lo condujo a la cámara de castigos. Ahí fue sometido al suplicio del potro. Un verdugo daba vueltas a unas barras, colocadas en el extremo derecho del cilindro de madera, que a la cabecera del hombre, y envuelto en cuerdas, jalaba de sus brazos sujetados. Mientras tanto, un fraile lo interrogó sobre las razones de sus crímenes. Lizardo negó todo, y ante de la fractura de sus miembros dijo: «¡Soltadme! El criminal es el hermano del oidor mayor, don Gaspar de Aceves». Pronto el fraile acudió con el oidor mayor para comunicarle lo dicho por el reo. Este no dio importancia al hecho. Adujo una venganza en su contra y ordenó mayor tortura hasta lograr su muerte, preocupado en el fondo de que siguiera hablando. Pero al fraile se le ocurrió una siniestra idea: castigarle por sus crímenes y por difamación al oidor. Intrigado, este quiso saber de qué manera se haría tal castigo, a lo que el fraile respondió: «Vivís en la calle de la cadena, ¿no? Que sea colgado de la cadena superior que está frente a vuestra casa». El día de la ejecución, la gente se agolpaba en las aceras. Furiosa arremetía en contra del reo, que en esos momentos pasaba en medio de la procesión de guardias y religiosos. Una vez que llegaron al lugar, la sentencia fue leída por el pregonero. Colgaron la cadena a su cuello y entonces el fraile se acercó al hombre, ya aniquilado por las torturas. En tono piadoso le expresó: «Confesad vuestros crímenes para que vuestra alma pueda llegar al cielo». «¿Eres sacerdote? Decidle a ese Dios que invocas que me permita volver a este mundo a demostrar mi inocencia». «Lo haré yo,
Si llego a vislumbrar el cielo, y os juro por Dios que vos también sabréis de mi inocencia. A lo lejos, ya letargado, escuchó la orden de su muerte. Su cuerpo quedó pendido de una de las cadenas superiores de la casa frontal a la del oidor mayor, donde quedó 3 días, expuesto al morbo público. Al 4.º día, el cadáver fue bajado. Por su parte, el oidor don Álvaro de Peredo mandó poner gruesas rejas en la habitación de su medio hermano, en el mismo día de la ejecución. Quería asegurarse de evitar sus crímenes, pero a la vez también era una forma de castigo hacia el verdadero criminal, porque el remordimiento lo atormentaba. Esa noche, en que la pestilencia del cadáver todavía impregnaba la calle, un impulso irracional lo hizo salir. Adelantó unos pasos hacia la casa de enfrente, y al elevar la cabeza, vio entre la luz de la luna llena la sombra del ahorcado. Pensó que era una alucinación, una visión de su conciencia, pero de día y de noche, durante semanas y meses, la silueta siguió apareciendo en el mismo lugar. Ya no quería salir de su casa, pero algo lo impulsaba siempre. Entonces evitaba mirar hacia la cadena, mas una fuerza ultraterrena lo hacía volver la cabeza, elevar la vista. Por tiempo después, encerrado en su alcoba, ya enfermo, sintió la misma fuerza magnética que provenía de los muros de su habitación. En ellos se dibujó la sombra. El oidor, atado por el miedo, empezó a rezar, pero la silueta seguía ahí. Entonces cobró valor. «Marchaos de aquí, sombra ominosa. Comprended, tenía que salvarlo». Transcurrieron 7 meses del suceso, los crímenes cesaron y la confianza volvió entre los habitantes de la capital. Pero una noche se escuchó el temible alarido y con él el descubrimiento de una nueva víctima. El oidor tuvo la seguridad de que su hermano no era el autor, pues encerrado estaba, y se hallaba dormido la noche del crimen. 2 días después, un hombre que caminaba por la calle, ya avanzada la noche, fue atajado por la siniestra figura, que al instante levantó el brazo, con puñal en mano, dispuesto a matarle. Pero entonces el asesino sintió una presencia atrás y se detuvo. Al volver el rostro, se topó con un espectro, un esqueleto que lo levantó con enorme fuerza y sin darle tiempo a nada, rodeó su garganta y apretó hasta verlo morir. El hombre que se había salvado del asesino se alejó del lugar tembloroso ante la visión de lo ocurrido. Horas más tarde, casi al alba, la ronda de albarderos descubrió el cuadro. En el suelo yacía un cadáver y junto a él un esqueleto le rodeaba el cuello con sus manos descarnadas. Uno de ellos identificó al cadáver como el hermano del oidor mayor, pero no se supo explicar la presencia del esqueleto y su identidad. Solo se notó la cadena que colgaba de su cuello sin piel. Se llamó al Santo Oficio, quien exorcizó el lugar. Mientras tanto, las autoridades trataban de explicarse el hecho insólito. Al parecer, el esqueleto asesinó a don Gaspar Aceves, pero esto no tenía sentido. Al fin tuvieron la respuesta. Un hombre que venía apoyado en su esposa llamó a las puertas de las autoridades religiosas para dar su testimonio sobre el atentado sufrido la noche anterior y sobre el espectro que lo salvó. Una vez interrogado, quedó claro que el asesino era el hermano del oidor. En cuanto al esqueleto, el testigo dijo haber escuchado, acaso como parte de su alucinación, que éste dijo a don Gaspar cuando lo estrangulaba: «¿No me conocéis? Soy Lizardo de Ontuñano, que viene a demostrar su inocencia». Los ahí presentes disimularon su risa, pero el fraile confesor de Lizardo a la hora de su muerte contestó muy serio: «Es verdad lo que dice este hombre. Se trata del mismo cristiano a quien dimos muerte, acusado por el oidor mayor. No cabe duda. Yo mismo vi la cadena en su cuello al hacer el exorcismo, pero no creí». Uno de los oidores comunicó: «Pediré instrucciones al virrey. Entre tanto, detendremos al oidor mayor». El fraile contestó: «Demasiado tarde, vuestra señoría. El oidor mayor se ahorcó». Al día siguiente, el esqueleto fue enterrado en el cementerio. Por mucho tiempo, la calle de la cadena fue denominada como calle del colgado, quizá debido a la ejecución de Lizardo de Ontuñano o al suicidio del oidor mayor. La leyenda empezó con la muerte de ambos, pero por mucho tiempo
Aseguran las personas que la vieron. Se mecía la sombra del ahorcado bajo las cadenas que se extendían de un extremo al otro del muro. La maldición del hechicero, William A. Perry, versión libre. Thomas Dobb era un típico estadounidense, alto, fuerte, rubio y de ojos azules. A sus 45 años, hacía ostentación de una agresiva seguridad en sí mismo que provocaba inmediato disgusto en quienes lo trataban por primera vez. Impresión confirmada cuando uno advertía su afán de conseguir sus propósitos sin reparar en los medios. Su desprecio por los débiles y su absoluta carencia de respeto por toda la idea religiosa o espiritual. Jean Cordier, ingeniero agrícola de la compañía de Laval, experimentó esa clase de rechazo instintivo cuando estrechó la tosca mano de Duff en la estación ferroviaria de Sèvres en Dahomey. La fría mirada del yankee exploró el rostro del francés sin tomarse la molestia de siquiera fingir amabilidad alguna. Cordier sintió un desasosiego indefinible y tuvo la incertidumbre premonitoria de que el trato con el visitante iba a ser difícil y nada cordial. El ingeniero maldijo mentalmente a su jefe por encomendarle a recibir a Duff, representante de una empresa de Chicago interesada en promover los productos de Laval en los Estados Unidos. El primer incidente desagradable se produjo tan luego como ambos llegaron al bungalow destinado a alojar a recién llegado. Uno de los mozos nativos, al sacar del portaequipaje la pesada maleta del estadounidense, no pudo impedir que la misma se le cayera al suelo. ¡Maldita sea! ¡Ten mucho cuidado!, vociferó el yankee, al tiempo de descargar un bastonazo en la espalda del servidor. ¡Te voy a romper el alma como no tengas más cuidado con mis cosas! El nativo recogió la maleta y entró en el bungalow tan aprisa como pudo, temeroso de recibir más golpes. Cordier frunció los labios con desaprobación. «Le ruego lo disculpe», comenzó a decir. ¡Ey! No tenemos por qué ofrecer disculpas a estas personas. Son unos flojos e ineptos», dijo Dobb en tono despectivo. «Solo entiende bien el lenguaje del garrote». «Pero fue un accidente», dijo Cordier. «No sé ingenuo, amigo mío», se mofó el yankee. El francés prefirió no replicar y se limitó a mostrarle las habitaciones y servicios a su disposición, así como a presentarle el matrimonio que iba a atenderlo durante su estancia. Después del abundante almuerzo, al que de milagro el invitado no encontró defectos, Dobb sacó de la maleta una botella de whisky y sirvió el aguardiente en 2 vasos para compartirlo con Cordier a la sombra de las palmeras. Mientras bebían, el yankee soltó de pronto. ¿Hay por aquí algún sitio donde podamos divertirnos esta noche? Sí, contamos con un pequeño cabaret bastante aceptable, contestó el francés. Entonces, no se hable más. Esta noche vamos a armarla en grande, usted y yo. Lo lamento, pero hoy no podré acompañarlo. ¿Cómo? ¿Por qué no?, inquirió el yankee con gesto de contrariedad. ¿Qué planes tiene? Estoy comprometido para asistir a una ceremonia en la aldea cercana. El jefe de la tribu me invitó y no puedo hacerle un desaire porque pondría en peligro las buenas relaciones entre la empresa y los nativos, quienes lo veneran y temen casi tanto como a Poponocue, el gran hechicero al servicio del dios fetiche Juju. Vaya, ¿qué clase de ceremonia es esa? Se trata de la fiesta celebrada anualmente para agradecer al fetiche la buena cosecha. Hay danzas y ritos en torno a una gran hoguera. ¿Pero todavía creen en semejantes patrañas estos tontos? El no disimulo desprecio de aquel individuo por los nativos pareció insoportable a Cordier, quien incómodo se removió en su asiento antes de responder. Sí, aún creen en ellas. Mire usted, si las consideramos con atención, sus creencias no difieren gran cosa de las nuestras y merecen respeto, creo.
Además, yo mismo he visto cómo algunas veces se cumplen enteramente las predicciones de los hechiceros. No me venga con cuentos, le interrumpió Dove con brusquedad. No existen fuerzas misteriosas, ¿comprende? Cada cual se labra su propio destino sin la intervención de Dios alguno. Pero bueno, ¿puedo acompañarlo a la fiesta para ver a los salvajes? La petición inquietó a Cordier, pero no tuvo valor para negarse. Por supuesto, pero le ruego no interferir en sus ritos, porque podría resultar peligroso. Bah, no se preocupe. Todos son cobardes e inofensivos. En mi país sabemos cómo tratarlos. Era inútil tratar de persuadir a semejante energúmeno, se dijo el francés, y en silencio apuró el contenido de su vaso mientras en su fuero interno rezaba porque aquel tipo se fuera lo más pronto posible. A la caída de la noche se dirigieron en automóvil a la aldea cercana. Dejaron el coche al pie de la colina, en cuya cima se ubicaba la aldea, y recorrieron a pie el camino hasta el centro de aquella. Envueltos en el resonar de los tambores, lo cual indicaba que la ceremonia ya había iniciado. Los nativos ya estaban en la explanada al centro del círculo de chozas. A un lado, sobre un promontorio, una empalizada servía de protección a una choza. El santuario donde se guardaba el sagrado tambor del dios Fetiche, hecho con la piel de un ser humano sacrificado. El instrumento tenía al menos 150 años de antigüedad. En el recinto sagrado solo podían penetrar el hechicero y los otros fetichers, ministros del culto al fetiche. Y eso solo en las fechas señaladas, cuando el pueblo desfilaba frente a la choza del ídolo para impetrar el favor del dios mediante danzas e invocaciones. Al centro de la explanada ardía la enorme hoguera entre el pueblo, de pie a un lado, y el jefe y los ancianos de la tribu del otro, ataviados con vistosas prendas y sentados sobre taburetes de madera. Junto a ellos, 5 músicos acuclillados con sus respectivos tambores entre las rodillas acompañaban el ronco redoble del tambor sagrado para marcar el ritmo a los danzantes dispuestos en rueda alrededor del fuego. Los circunstantes balanceaban el cuerpo siguiendo el frenético compás de la música. El anciano, capataz de la compañía de Laval, servía de intérprete a la tribu. Se acercó a Cordier y Dove, les dio la bienvenida y los condujo hasta el grupo del jefe y los ancianos. Ahí les indicó unos taburetes y tomó asiento junto a ellos. El baile cesó y se sirvió vino de palma para todos. Repentinamente, un atronador redoble salió de la choza del dios Fetiche. Un terrible tam-tam, semejante a los alaridos de un ser humano, anunciando el inicio de la danza más sagrada, para la cual los bailarines habían pintado sobre sus cuerpos extrañas y coloridas figuras. Ese extraño tambor está hecha de piel humana, informó el francés a Dove. Interesante, declaró el yanqui, clavando sus fríos ojos en la choza tras la empalizada. Solo espero que se trate del pellejo de uno de estos sucios aborígenes. Luego iré a echarle un vistazo. No, eso es imposible, dijo Cordier con visible alarma. ¿Por qué? Porque es un objeto sagrado. A ningún blanco le permiten verlo. Semejante acto se consideraría una profanación. No diga tonterías. ¿No estamos en una colonia francesa? Pues entonces, si voy y lo veo, ¿qué podrían hacer estos aborígenes? ¿Maldecirme? Me río de sus maldiciones y de toda su magia. Ese Poponocui y sus fetichers no son más que ridículos farsantes. Por toda respuesta, Cordier se desentendió del estadounidense y concentró su atención en la danza. Con espectaculares atavíos y máscaras de aspecto terrorífico, los bailarines ejecutaban saltos portentosos y contorsiones fantásticas, mientras el corro de espectadores danzaban, dando fuertes voces. Como alentados por el ronco sonido del tambor de piel humana, que sobresalía por su timbre especial, los músicos aceleraron el ritmo de sus instrumentos. Cordier miraba fascinado el despliegue acrobático de los bailarines. En eso, se le ocurrió comentarlo con su invitado, y al volverse hacia éste, comprobó la ausencia de Dove. ¿Dónde se habría metido?
Un súbito ruido atrajo su mirada hacia la puerta de la empalizada que rodeaba el santuario del dios Jujú, donde en ese momento se percibía un pequeño tumulto. «¡Cordier!», maldijo al yanqui con toda su alma. Rápidamente dedujo que éste, aprovechando la distracción general, se había colocado en la empalizada y, al despecho de los coléricos fetichers, traspasado el umbral de la choza sagrada sin hacer caso de quienes quisieron impedirle consumar tamaña profanación. Adentro, el yanqui tropezó con el hechicero que tañía el gran tambor delante de un macizo ídolo de madera negra, cuyos pies se ocultaban bajo una costra de sangre, producto de los sacrificios, antaño de hombres y ahora solo de animales. La tosca escultura estaba erizada de clavos puestos ahí por los fieles del fetiche, en la creencia de que al clavar cada uno liberaban en su favor parte de la energía de Jujú. Una antorcha iluminaba los cráneos de hombres y animales que decoraban el recinto, el cual despedía un tufo maloliente. Ante la súbita aparición de Dove, el hechicero dejó de tocar el tambor. Al momento cesaron la música y la danza en la explanada, produciéndose un silencio imponente. Atemorizado, el yanqui salió por donde había entrado. No bien había traspuesto la empalizada, Dove se encontró cara a cara con Poponocue. El gran hechicero empuñaba un bastón de mando con remate de finas plumas, con el cual apuntó al corazón del profanador, mientras con voz colérica profería un torrente de palabras, ininteligibles para Dove, y sus ojos desorbitados por la ira parecían querer fulminar al yanqui. Ni Dove ni Cordier entendieron una sola de las frases del hechicero, pero al francés no le cupo la menor duda. Eran maldiciones contra el autor del sacrilegio. El estadounidense mostró indiferencia total ante los gritos de Poponocue y prosiguió su camino hasta el taburete que le habían asignado. Enfrentando a tan delicada situación y sabiéndose blanco de todas las miradas, Cordier optó por despedirse, no sin antes ofrecer disculpas a través del viejo intérprete al jefe por el proceder de Dove. Sus palabras y la mediación del intérprete apaciguaron a los nativos, lo cual despejó la hostilidad que de improviso había cargado el ambiente. El intérprete se ofreció a acompañar a los blancos hasta su automóvil. En el trayecto, el viejo aborigen aprovechó que el yanqui iba algo rezagado para explicar a Cordier las palabras de Poponocue. En efecto, el hechicero había lanzado una maldición terrible contra el sacrílego, pidiendo para éste una muerte espantosa. Interesado, Cordier preguntó: ¿qué solicitó el hechicero a Jujú? Algo terrible, señor Cordier. Le pidió que la cabeza del culpable sea separada del tronco y que el fuego consuma el resto. El francés se estremeció sin hacer comentarios. La maldición sonaba descabellada y difícil de cumplirse, pero no quería enemistarse con el viejo intérprete y se abstuvo de expresar sus dudas, porque seguramente herirían la susceptibilidad del hombre y de los demás nativos. 3 días después, Dove regresó a los Estados Unidos y Cordier, suspirando de alivio a sus tareas habituales, casi de inmediato se olvidó del yanqui y de lo ocurrido durante la ceremonia en la aldea. 4 meses más tarde, cuando recibió a otro representante de la empresa estadounidense, Cordier se enteró por de la trágica muerte de Dove, acaecida unas semanas antes. Su convertible, un aerodinámico deportivo, había sido arrollado por un enorme camión de remolque, a consecuencia de lo cual el parabrisas del auto decapitó a Dove y la cabeza de éste salió disparada a gran distancia, mientras el cuerpo, atrapado en el interior del vehículo, se carbonizaba en el incendio subsecuente. Cuando un patrullero llegó al lugar del accidente, los ojos del decapitado parecían tener vida aún, puesto que parecían contemplar, con inaudito asombro, cómo las llamas devoraban el cuerpo al que momentos antes pertenecieron.